Y a vos, Pibi, te digo, prepárate porque va a empezar a llover la catarata de preguntas relacionadas a derecho previsional. Lo primero que queremos saber, bien digo, es qué va a pasar con la reforma de la movilidad jubilatoria. Ya sabemos que hay un veto presidencial, pero también sabemos que hay bloques de diputados que van a insistir y que buscan traer este tema nuevamente sobre la mesa política, Eduardo. ¿Qué pasa con los pasivos, con los porcentajes? ¿Qué pasa con sus saberes? Estamos conversándolo algo con la doctora, tratando de un poco de entender también como para poder transmitir, pero obviamente todo deviene últimamente del veto a la normativa sancionada por el Congreso y lo que ello puede significar obviamente en materia de perjuicio para el sector pasivo, o no, ya nos va a explicar esa, y por supuesto también lo que el bono va a pretender compensar. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muy buenos días a todos. Contenta de recibirlos hoy en mi casa. No estando esta normativa vetada, quiere decir que no va a haber ese aumento, va a haber un aumento con otra normativa vigente. Cuéntenos. Tenemos en realidad vigente desde fines de marzo de ahora, de 2024, un decreto de necesidad y urgencia que establece lo mismo que establece la ley vetada en cuanto a la columna vertebral, digamos, de la movilidad, que es un aumento mensual por índice de precio al consumidor. El índice que se toma para aplicar cada mes es el anunciado por el INDEC con 2 meses de anterioridad. Por ejemplo, ahora en septiembre se va a aumentar un 4%, que es el índice de precio al consumidor del mes de julio pasado. Ahora, esta normativa que fue recientemente vetada preveía además de arranque un 8,1% de aumento, que es a lo que se opone el Poder Ejecutivo Nacional y es lo que manifiesta que desfinanciaría al sistema si a todos los beneficiarios del régimen general se les aumentara un 8,1% de arranque, ¿sí? No obstante eso, habiendo sido vetada la ley, esta ley vuelve a diputados, que es la Cámara que le dio origen para su tratamiento, y si en el Congreso de la Nación se logra reunir los 2/3 de votos necesarios en ambas cámaras para la promulgación, la ley va a volver a ser sancionada y el Poder Ejecutivo la va a tener que promulgar. Es decir, hasta ahora no está todo dicho respecto de la movilidad previsional. La ventaja de esa normativa sería no solo que establece valores similares en cuanto a un mecanismo de que se ajusta por inflación, sino partiendo de un arranque compensando lo que se perdió en los primeros meses del año. Sí, exactamente. La diferencia está en el arranque de la ley. Una vez puesta en marcha, en caso de ser promulgada, los jubilados y pensionados tendrían un 8,1% de aumento para compensar la inflación del mes de enero, por un lado, y por otro lado van a tener una cláusula de ajuste anual, que no la tienen hoy, que es una comparación entre cuánto de aumento tuvieron a lo largo del primer año de vigencia de la ley los jubilados, comparado con el aumento que tuvieron en ese mismo año los trabajadores activos formales, que es el RIPTE, es un índice que se aplica para los trabajadores activos formales. Si es que los trabajadores activos hubieran tenido un aumento superior al de los jubilados, entonces cada año los jubilados tendrían otro aumento de ajuste del 50% de lo que hubiese excedido, si hubiese sido mayor, el de los trabajadores activos con respecto al aumento que ellos tuvieron. Esa parte es de hipótesis, todavía no sabemos si podrá llegar a aplicarse. Vamos a ir a estudio que seguramente tienen controles. Carolina. Muchísimas gracias, Edudoc. Caro te saluda. Con respecto a esto, hablamos de una Cámara de Diputados que a partir de la oposición quiere insistir, y si bien se ponen sobre la mesa algunos porcentajes y algunas herramientas que traería la reforma de la movilidad previsional, todavía no logramos que el sector pasivo recupere el poder adquisitivo perdido. ¿Eso va a ser imposible de lograr? Bueno, la verdad que excelente la pregunta, Caro, y ayuda o da pie para los que venimos trabajando en el sistema previsional
hace muchos años, los jubilados arrancaron este año con un 45% por debajo de la inflación acumulada a lo largo de los últimos 4 años. Es decir, la pérdida de ante la inflación que tuvieron los saberes previsionales no es de este año, ¿sí? Este año están 8% por debajo. Por eso el Congreso pretende equiparar a los saberes previsionales con la inflación de este año. Pero la pérdida de poder adquisitivo acumulado desde el 2020 hasta que arrancó el 2024 ya era del 45%, así que ni esta ley va a poder equiparar lo que perdieron ante la inflación los jubilados y pensionados en cuanto a los periodos que pasaron ya. Doctora, ¿cómo está? Silvina le saluda. Bueno, están tímidos nuestros televidentes. Hola, sí. Ahora, todavía no están llegando esas cataratas que usted bien conoce de mensajes, pero sí llegó esta pregunta. Este mes, ¿cuánto es lo de las pensiones no contributivas? Y si bien el bono, ¿cuánto se montó hoy? Que igual sí puede repetir lo que ya sé que lo dijo. Sí, bueno, vamos a hablar de ahora de septiembre, hablemos de la actualidad, de lo hoy. Hoy, ¿qué va a pasar? Los jubilados y pensionados del régimen general, incluidas las pensiones no contributivas, van a cobrar un aumento del 4%, que es la inflación del mes de julio, ¿sí? Con este aumento, la jubilación mínima se va a 234.000 pesos, las pensiones no contributivas son el 70% del haber mínimo y las PUAM son el 80% del haber mínimo. Todos estos beneficiarios van a tener adicionalmente un bono de 70.000 pesos que fue recientemente anunciado, que no conforma el haber previsional, y con eso nos vamos a una mínima o a un piso de 304.500 pesos. Muy bien. Este bono también se va a aplicar, pero de manera proporcional a toda persona que perciba un poquito más del mínimo, ¿sí? Okay. Toda persona que perciba 240, 250, 270.000 pesos, se le va a pagar un porcentaje o un monto diferenciador hasta llegar a los 304.500 pesos, que va a ser básicamente el haber mínimo de este mes. Perfecto. Bien. Doc, ha sido muy amable, creo que estamos todos pendientes a ver en qué puede llegar a pasar también esto con respecto a la reforma de la movilidad previsional. El 11 de septiembre es cuando diputados opositores han pedido la sesión. Vamos a ver, te vamos a seguir molestando porque esto recién empieza. Sí, con mucho gusto. Nosotros también estamos muy expectantes a ver cuáles son las novedades y, por supuesto, a traerlas al programa en cuanto las conozcamos. Ojalá que se pueda hacer posible esta ley. Doc, te agradecemos mucho, como siempre, por este contacto con Viva AM. Gracias, Edu. Te esperamos para el desarrollo de tu agenda y a vos te decimos esto y todos los títulos que vamos desarrollando en un ratito en el 8.tv.